Bueno, estamos en comunicación directamente con Brasil. Está en línea Gustavo Segré. Él es socio de Center Group y es profesor de la Universidad Paulista. Se define como que no es periodista, pero sus escritos llenan los diarios y los medios de análisis en la Argentina. Bienvenido a Citas de Radio, Gustavo. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Gracias, bien, muy bien. Bueno, yo digo que no soy periodista porque yo no estudié periodismo, apenas expreso opiniones. Ajá, bien, valga la aclaración, muy bien. Sí, sí. Pues se puede decir que es periodista de profesión, igual, aunque... Ahí está, bueno, dale, sí, de opción. De opción. Gustavo, bueno, hemos seguido desde Argentina con mucho interés, sobre todo lo que está pasando con el expresidente Lula, ¿no? Él está en condena, está en prisión por una causa de corrupción, tiene una condena de 12 años de cárcel y sin embargo sigue teniendo una aceptación en el público de casi 40% y la justicia electoral se ha pronunciado como que no se podía presentar a elecciones, ¿no? Y ahora últimamente ha habido un fallo que deniega esto. ¿Cómo está la situación judicialmente en este momento? En el caso de Lula, él fue impedido de participar por una determinación del Tribunal Superior Electoral, que es la autoridad máxima en temas de elecciones. Lo justifica una ley que el propio Lula promulgó, que se llama Ley de la Ficha Limpia, y que impide que una persona que tiene sentencia firme en segunda instancia sea candidato a cualquier cargo electoral. Ese fue el motivo jurídico por el cual Lula no puede ser candidato. Ahora, ¿por qué Lula tiene tanta aprobación? Primero recordemos que cuando él se fue en el segundo periodo de mandato, se fue con el 83% de aprobación popular. Era mucho. Ahí empezaron los juicios y los procesos, son 6 procesos penales en su contra, uno de ellos con sentencia esta ya en segunda instancia, y a partir de ahí claramente la gente comenzó a darse cuenta que se había instrumentado una forma de poder para enriquecerse, no Lula, esto es importante indicarlo, no Lula, sino la gente del partido y sobre todo el partido que se financió con estos casos de corrupción. Hay una diferencia importante en otros ejemplos, como puede ser el de Argentina. De cualquier forma, es entendible esta aceptación electoral de Lula, primero porque mucha gente que no tenía su participación social en un Brasil que claramente lo marginaba, y que a partir de Lula empieza a sentirse parte de esa sociedad. Y cuando Lula sale del poder y asume Dilma, que fue una indicación de Lula, bueno, toda esa gente por la crisis económica retrocede social y económicamente. Y de esa manera entonces interpreta por un perfil de gente que tiene menor acceso a la educación que El Salvador sería Lula. O sea, con Lula estaba bien, sin Lula estoy mal, quiero que vuelva Lula. Ese es el motivo por el cual Lula tiene tanta gente que lo sigue. Y esa distinción que usted hizo de que el Partido de los Trabajadores, el PT, es digamos el que tenía el mecanismo para robar o de corrupción y que sin embargo Lula estaría como no tan manchado, es lo que la gente, por eso la gente lo salva. ¿Será por eso que todavía, a pesar de que hay pruebas en su contra, consideran de que eso sería un buen presidente? No, eso yo creo que es así. Primero es el Partido de los Trabajadores y un montón de otros partidos también, porque no solamente fue el PT, el propio PMDB del partido que es del presidente actual, Michel Temer, también tiene muchos casos de corrupción, y en mi interpretación y su opinión personal, Temer tendrá serios problemas judiciales también. De cualquier manera, esta situación por la cual, a pesar de los casos de corrupción, a pesar de las pruebas en su contra, y yo creo que va a tener más sentencias contrarias a su libertad Lula, esto se explica académicamente con una teoría que se llama teoría de la disonancia cognitiva, y es fácil de explicar. Supongamos yo llego un día a mi casa, casado hace 24 años, y me encuentro con la policía que detiene a mi esposa, y me dice que ella es la mayor narcotraficante de San Pablo, que es donde residimos. Digo, no puede ser. Yo la conozco hace 24 años. Y me muestran pruebas, me muestran videos. Y yo digo, no, esto no es posible. No es la persona con la cual yo conviví. Entonces, mi negación hacia esa realidad se llama disonancia cognitiva. El cerebro no acepta lo que no quiere ver. Esta gente que aprueba y apoya a Lula no ve esa situación. Lo que dice es, no, todo lo que me cuentan es mentira, no se trata, esa no es la realidad.
están inventando procesos para que no sea presidente de nuevo y no nos salve a nosotros los más necesitados. Esa sería un poco la explicación. Una explicación como sociológica, ¿no? Para analizar. Sí, efectivamente. Bien, y Gustavo, y cuando la justicia electoral se pronuncia, ¿no? Y cuando parecía que políticamente, porque, o sea, sigue siendo un candidato fuerte y aparentemente es el que lidera las encuestas, cuando se cruzan estos dos campos, ¿hay vía, digamos, de solución a pesar de la justicia, digamos? Es como que la política y la justicia chocan, ¿no? Es que lo que utilizó Lula y va a utilizar seguramente, como ya lo está haciendo la expresidente Cristina Fernández, es llevar a un ámbito político y social una cuestión estrictamente jurídica. Claro. Lo que hizo, de hecho, Lula fue eso, decirle a esa gente que le cree a él, ven lo que están haciendo, lo que quieren es que yo no sea presidente, y la gente le cree por esta teoría de la disonancia cognitiva. Entonces, no importa lo que se diga, no importan las pruebas que aparezcan, no importa nada, esa gente lo seguiría votando. La pregunta es, ¿cuánto de ese elector transferiría su voto a Fernando Haddad, que es el candidato hoy oficial del Partido de los Trabajadores? Interpretamos que el suficiente como para que vaya a la segunda vuelta. No sé si es lo suficiente para ganar la presidencia. O sea que la fórmula iba a ser Lula presidente y Haddad de vicepresidente, ¿verdad? Esa era la idea, y como sabía que no podía ser, ya inscribieron a Manuela Dávila como vicepresidenta, que es la que está hoy como candidata. Claro, bien. Ahora, usted recién mencionó a la expresidenta Cristina Fernández, y acá, bueno, lo he leído a usted en Twitter y sus opiniones sobre el tema. El escándalo de los cuadernos K, que demuestran toda una red armada para robar, ¿no? Y toda una cleptocracia que la justicia está avanzando, digamos, en causas y en procesos y demás, pero sin embargo la senadora todavía cuenta con los fueros como para no ir presa, y ella se ha ocupado de hacer un paralelismo, ¿no? Como que son víctimas de la justicia y víctimas de una persecución política, y que se está usando la justicia para perseguir tanto a Lula como a ella, como que ella se pone en el mismo escalafón, claro, digamos, ¿no? ¿Qué considera usted de esta comparación? No, que bueno, busca la comparación porque yo lo digo de una forma irónica, que es el manual del corrupto latinoamericano. Las modalidades son las mismas. Si uno lee, y en algún momento lo coloqué en mi cuenta de Twitter, 4 o 5 afirmaciones, era difícil interpretar si nos referíamos a Lula, si nos referíamos a Cristina Fernández o a ambos. Es coherente que haga eso, tanto la expresidente como Lula. De cualquier forma, el poder es claro. El Poder Judicial debe hacer su trabajo. En Brasil la justicia trabaja más rápido y la ley es diferente. Entonces aquí tenemos primera instancia, que es un juez que ya dicta sentencia, segunda instancia, que es el que confirma, y después hay tercera y cuarta instancia, que son apelaciones que no verifican pruebas ni documentos testimoniales, sino que se verifica si se cumplió la ley y se cumple la Constitución. Pero hasta ese momento el cumplimiento de la pena es efectiva. Lula no tenía fueros, esto también es importante. Claro. En el caso de Cristina, bueno, hay que ver, primero juez de instrucción, que pasa a juicio oral, ahora en febrero tendremos el primero. Si hay una sentencia, hay una segunda instancia, y si hay una sentencia, en el 2003 la Corte Suprema Argentina determinó que ellos son la última instancia y que hasta ese momento nadie precisa ir detenido si tiene fueros. Claro. Entonces estamos en un sistema que conspira contra el ataque a la corrupción. Claro. Y es una pena que así sea. Eso es bueno para cuando haya elecciones el año próximo y los candidatos sean preguntados, ¿no? ¿Qué es lo que harían si fueran solicitadas la cancelación de los fueros por un caso de corrupción? Y el elector es el que manda. Si la mayoría electoral determina que esa persona, a pesar de no luchar contra la corrupción, debe estar en el Senado, tendremos el Senado que los argentinos merecemos. Claro, claro. Ahora, Gustavo, ¿qué le parece que va a pasar con en el frente del peronismo? Porque el peronismo todavía no tiene un candidato cristalizado, ¿no? Y ¿le parece a usted que estratégicamente le van a sacar los fuerzas a Cristina en algún momento el año que viene, si es que van a tener un candidato potable? Yo creo que no, me da la sensación que no, porque hasta ahora se han movido como una corporación de defensa al compañero. No lo sé si por una cuestión estrictamente partidaria o de complicidad. Sinceramente
no lo sé. De cualquier forma, yo creo que es posible que si existe una sentencia judicial, al menos en primera instancia, cambie esa visión. Y muy probablemente cambiará cuando haya un recambio en el Senado y en diputados para el próximo año. Y por lo pronto tendremos a una expresidente senadora con 7 procesos penales en su haber, que seguirá no solamente en libertad a pesar de pedidos de detención, sino que además seguirá profiriendo leyes, lo cual creo yo es muy grave, porque alguien no puede obrar en causa propia, digamos, ¿no? Yo como senador podría estar determinando o proponiendo una ley que me beneficie. Insisto, es una cuestión estrictamente electoral, la ley es así, si no se cambia la ley hay que mantener esa ley y hay que cumplir esa ley, pero sueño con un país que tengamos una ley parecida a la de Brasil, donde por esas cosas de la vida quien promulgó la ley de ficha limpia fue precisamente Lula. Claro, claro. ¿Y cómo interpreta el cambio de Rosenkrantz y el paso al costado que dio Lorenzetti en la Corte Suprema de Justicia? Y llama la atención, de cualquier manera es interesante tener gente que sea objetiva o menos subjetiva. Los argentinos estamos acostumbrados a que el Poder Judicial trabajaba o dejaba de trabajar más rápido, más lento, de acuerdo al gobierno de turno. Eso no es bueno. Para ninguna república es bueno. Yo creo que la libertad de los 3 poderes favorece al ciudadano y debería ser así. Insisto, hay mucho por hacer en la Corte, sobre todo porque estamos hablando de Argentina, de una Corte menor, una Corte que es demorada, que es lenta. El ejemplo lo tenemos con el caso de Menem. Menem probablemente va a fallecer y ojalá viva 1000 años sin ir preso, teniendo sentencia en segunda instancia. Claro. Entonces ahí uno se determina que la isonomía jurídica no se aplica a todos los ciudadanos. Si eso ocurriera conmigo yo estaría preso, pero como él está en el Senado no lo está. Eso no es bueno. Claro. Igualmente sueño con un país mejor, esto es así. Gustavo Segre, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio, muy interesante. Gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Bueno, y así pasaba Gustavo Segre, periodista de profesión en la modalidad de opción, socio de Center Group y profesor de la Universidad Paulista, hablando de la situación política de Brasil y de la Argentina.